Bueno, aquí Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les da esta palabra, ¿no? Y en el versículo 17, nosotros, al menos nosotros allá en Agudos, tratamos de sacar algunos principios de estas palabras de Pablo a los ancianos. Y el primer principio que nosotros sacamos y aplicamos allá en nuestra comunidad está en el versículo 17, que dice los ancianos, ¿no? Que él mandó llamar a los ancianos. Y allí yo veo el principio de pluralidad en el liderazgo. En este versículo puedo ver el principio de pluralidad en el liderazgo. O sea, en este versículo Pablo llama a los ancianos en el plural y no el anciano. O sea, había una pluralidad de ancianos, había una pluralidad en el liderazgo. Buenas noches. Hola Walter. Estamos en Hechos 20, versículo 17. Entonces hay una pluralidad en el liderazgo y yo veo que hay dos elementos en la pluralidad: pluralidad numérica y pluralidad de dones. Yo veo que en el liderazgo, en el principio de pluralidad, en el liderazgo de la iglesia, tiene que tener dos elementos: pluralidad numérica y pluralidad de dones. Entonces, para tener pluralidad numérica hay que tener en mínimo dos, ¿no? Y aquí dice ancianos, o sea, en mínimo tenía dos, por lo mínimo tenía dos. Entonces ellos estaban ya observando la pluralidad numérica, ancianos. Entonces el primer elemento de la pluralidad numérica, del principio de pluralidad, es el numérico, ¿no? Por lo mínimo dos. El segundo elemento que yo veo en este versículo de la pluralidad es la pluralidad de dones. Entonces, por ejemplo, si son dos pastores o dos evangelistas o dos maestros, tiene pluralidad numérica, pero no tiene pluralidad de dones. Y en Efesios 4:11 tenemos los dos elementos de la pluralidad numérica y de dones, porque dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que tenemos los dos elementos de la pluralidad en el liderazgo de una iglesia local. O sea, el ideal es que en el liderazgo de la iglesia local haya los dos elementos de la pluralidad, por lo mínimo dos, y que estos dos no sean dos pastores, o no sean dos maestros, no sean dos evangelistas, que sea un pastor y un maestro, un pastor y un evangelista, un profeta y un maestro, ¿no? Es claro que para aplicar y para alcanzarnos esto, no se puede hacer así: vos sos esto, vos sos esto, vos sos esto. No es así que se hace la cosa, ¿no? Hay que buscar a Dios, el don que tiene cada uno, para que uno reconozca el don del otro y pueda funcionar en esto para sumar en la iglesia, ¿no? Pero yo creo, tengo convicción que el Señor quiere en el liderazgo de la iglesia local los dos elementos de la pluralidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es orar y buscar al Señor para que haya pluralidad numérica, por lo mínimo dos, y pluralidad de dones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en portugués, en este versículo 17, no dice ancianos, dice presbíteros. Y esto nos ayuda mucho a comprender por qué, por ejemplo,
puede tener 2 presbíteros. Por ejemplo, allá en Agudos no somos 3 presbíteros. Pero, ¿cuáles son los dones ministeriales de los 3 presbíteros? ¿No? Entonces, ¿qué hicimos allá? Hemos buscado al Señor para que el Señor nos muestre cuáles son los dones de los 3 presbíteros. Son 3 presbíteros, pero ya nos dimos cuenta que estos 3 presbíteros no son 3 pastores. Nos dimos cuenta que uno de ellos es pastor. El otro tiene un don de maestro, que es su vena más fuerte, ¿viste? Y la vena más fuerte del otro es pastoral, ¿no? Entonces ya tenemos ahí una pluralidad y estamos ahí buscando al Señor para que el Señor nos muestre cuáles son los dones de nosotros, los 3 presbíteros que somos allá en Agudos, para que haya pluralidad, ¿no? Por ejemplo, en los 2 diáconos, uno de ellos es mi hijo en la fe y el otro es mi nieto, es mi tercera generación. Entonces, buenas noches, bienvenido. Nosotros estamos en Hechos 20, 17. Hechos capítulo 20, versículo 17. Entonces, nosotros allá en Agudos somos 3 presbíteros y 2 diáconos. Y uno de estos 2 diáconos, ya nos dimos cuenta que tiene el don, es un diácono, pero ¿cuál es su don ministerial? Es evangelista. Ya nos dimos cuenta que él es un evangelista. Y con su don de evangelista nosotros apoyamos que él haga un trabajo evangelístico en la congregación y le dimos espacio. Entonces, ¿qué hizo? Él mapeó un barrio de Agudos. ¿Cuántas calles tiene? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas calles tiene? ¿Cuántas casas tiene? Y hizo un entrenamiento con toda la comunidad y los envió de 2 en 2 con folletos en manos. Ustedes 2 van por esta calle, ustedes 2 por esta calle, ustedes 2 por esta calle, ustedes 2 por esta calle. De puerta en puerta, ofrecer oración y regalar este folleto que tiene nuestros datos, número de WhatsApp y versículos bíblicos. Y en un día, fueron evangelizados 300 casas. Y lo que de mejor sucedió con esto es que los discípulos que salieron para evangelizar volvieron aleluyados del evangelismo, porque ellos nunca habían sido enviados bajo esta gracia, esta unción evangelística antes, porque los 3 presbíteros nosotros no tenemos este don, pero gracias a Dios que un diácono de nosotros tiene el don de evangelista y le dimos espacio para hacer este trabajo en la comunidad. Y los discípulos volvieron llenos de denuedo, llenos de valentía, llenos del Espíritu Santo por haber sido enviados bajo esta unción evangelística por las casas. Entonces volvieron llenos y volvieron evangelistas, ¿viste? Porque el don evangelista no está para ganar gente, está para entrenar a los santos para evangelizar, ¿no? Entonces, ¿viste cómo agrega valores los distintos dones ministeriales? Así que el problema no está en la diferencia, está en la falta de propósito. Porque si tenemos propósito, nuestras diferencias agregan valores para el mismo propósito. O sea, nosotros 5 que somos el liderazgo de la iglesia, somos 3 presbíteros y 2 diáconos. Pero por descubrir los dones ministeriales distintos de cada uno, nos dimos cuenta que su don ministerial, que es distinto del mío, puede agregar a la congregación lo que yo no puedo.
Por eso que es muy importante los dos elementos de la pluralidad en el liderazgo. Por eso Pablo dice en Hechos 20:17, llamó los ancianos, no el anciano, llamó los ancianos. Generalmente nosotros los pastores somos mucho centralizadores. No, este obrero no tiene capacidad de hacer, yo hago mejor, yo predico mejor, yo anuncio mejor, yo evangelizo mejor, yo bautizo mejor, yo profetizo mejor. Somos centralizadores y no damos espacio para la gente, no damos espacio para los otros dones funcionar. ¿Quién son los que pierden con eso? La grey, el rebaño, la comunidad, la congregación, los discípulos pierden, porque nosotros centralizamos en todo el liderazgo en un hombre habilidoso. No creemos en los demás. Y yo soy fruto de alguien que creyó y me dio espacio para funcionar. Que ayudó a descubrir mi don y me dio espacio para funcionar. ¿Quién ganó con esto? La iglesia, la congregación, porque yo tenía nutrientes, vitaminas para ofrecer y alimentar a la congregación que mi pastor no tenía. Pero ahora somos un liderazgo de 5 hombres, cada uno con un don distinto. Cada uno tiene una vitamina distinta para alimentar la grey, para alimentar a la comunidad, los discípulos, el rebaño. Y cuando estaba con uno solo, centralizado en uno solo, la congregación solo recibía la gracia que tenía él. Pero ahora la congregación recibe la gracia que tienen los 5. Cada uno tiene una vitamina distinta para alimentar la congregación. Por eso es importante el principio de la pluralidad. Entonces Pablo llama los ancianos de la iglesia que estaba en Éfeso, y esto nos enseña que hay una pluralidad de 2 elementos en el liderazgo. Pluralidad numérica, por lo mínimo 2 presbíteros, y pluralidad de dones ministeriales, que no sean 2 pastores, que no sean 2 maestros, que no sean 2 evangelistas, que sean distintos dones funcionando para el mismo propósito, hacia el mismo propósito. Así agrega valores, ¿no? Bueno, este es el primer principio que yo veo en este versículo. El otro principio que yo veo en estas palabras de Pablo está en el versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Es el segundo versículo que yo veo, segundo principio que veo, que tenemos que sacar y podemos aplicar en la iglesia local. Está en el versículo 28. Ahí Pablo dice, mirad por vosotros. O sea, nosotros allá en Agudos, ¿cómo aplicamos esta palabra? Todos los lunes hacemos una reunión del presbiterio, con los 3 presbíteros y 2 diáconos. Y todos los martes hacemos una reunión solo con los 2 presbíteros. ¿Para qué? ¿Cuál es la primera tarea que hacemos en estas reuniones de presbiterio? Mirad por vosotros. ¿Qué es mirar por vosotros? Pastorear los unos a los otros, confesar pecados los unos a los otros, orar los unos por los otros, abrir nuestras debilidades los unos para los otros, humillarnos los unos para los otros. Esto es mirar por vosotros. Entonces, la primera tarea que nosotros aplicamos en nuestras reuniones de presbiterio es mirar por vosotros. Y mirar por vosotros significa abrir nuestras vidas, confesar nuestras debilidades, recibir oraciones el uno del otro, ¿no? Víctor, mira, yo confieso, hoy fue un día difícil para mí. Y yo estaba manejando y el chofer me cerró y yo me quedé enojado.
y me molestó muchísimo. Por favor, Víctor, ora por mí. Yo necesito recibir oración. Yo quiero vaciarme de mí mismo. Quiero humillarme ante Dios y recibir oración de vos, de Ananías y de Clipín. Por favor, hermanos, orad por mí. ¿Viste? Mirad por vosotros. Confesar, abrirse, andar en luz. No tirar lo que está sucio abajo de la carpeta. De la alfombra, petate. Claro, esto. No hacer esto, andar en luz. Abrir nuestros errores. Sin la preocupación de mantener mi autoimagen. ¿No? Entonces, nosotros aplicamos esto en nuestra reunión de presbiterio. Mirad por vosotros. Es nuestra primera tarea. Como pastores, como presbíteros, en la reunión de presbiterio, allá en Agudos hacemos esto. Nuestra primera tarea es mirar por vosotros. Y nos dimos cuenta que mirar por vosotros y vivir en comunión con 5 hombres que piensan diferente el uno del otro, vivir en unidad con 5 hombres que tienen dones distintos uno del otro y perspectivas distintas del mismo propósito, nos dimos cuenta que nosotros tenemos que tener sabiduría y madurez. Para vivir en unidad con personas distintas, para convivir con la gente, hace falta tener sabiduría y madurez. Sabiduría para elegir la palabra que hablo hacia el otro, para no provocar enojo, palabras que no provocan enojo, con esta consternación interna, con una palabra dura que disminuye el otro en público, sino que valora el otro, que reconoce el prójimo, ¿no? Hace falta tener sabiduría para elegir las palabras que decimos hacia el otro, ¿no? Cuando yo digo, vos sos tonto, viste, no hace bien las cosas, otra vez está haciendo esto, no puedo creer. Yo estoy lastimando, yo estoy hiriendo, ¿no? ¿Por qué será que Proverbios dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua? O sea, yo tengo que tener sabiduría para elegir las palabras que digo para el prójimo. Para vivir en unidad tengo que tener sabiduría. ¿No? Yo me enteré de un testimonio de un discípulo que le gusta tocar teclado y cantar. Y estaban en una comunión en una casa. Y él estaba tocando teclado y cantando y todos estaban alabando hasta que llegue la cena. Cuando llegó la cena, terminaron, empezaron a cenar y después de la cena todos estaban yendo para sus casas y este discípulo estaba pasando en el pasillo de la casa y escuchó 2 hermanas charlando así. ¿Viste su voz mientras estaba cantando? ¡Qué terrible! No, este chico no puede cantar. No, es todo desafinado. Qué terrible que es su voz. ¿Te diste cuenta? Y él estaba pasando y escuchó sus palabras. Él agarró estas palabras y metió adentro. Se quedó frustrado, angustiado y herido por años y años de su vida, ocultando su talento, ocultando su don y gracia, porque estas palabras le hizo mal.
hasta que muchos años después el Señor lo sanó de esto. Y él pudo volver a dirigir alabanza y funcionar en su don. ¿Viste que tenemos que tener sabiduría para convivir en unidad con la gente? Elegir nuestras palabras, porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Entonces nosotros nos dimos cuenta que para mirar por vosotros en una reunión de presbiterio hace falta tener sabiduría para convivir con la gente, para saber que el otro no es igual que yo, tiene un don ministerial distinto y él no tiene que ser como yo, él tiene que ser como Jesús. Amén. Y funcionando en su don, que es distinto del mío, que tiene una perspectiva distinta de la mía. Yo tengo que tener sabiduría para convivir. Y la segunda cosa que nos dimos cuenta que tenemos que tener para convivir en unidad es madurez. Porque unidad es para gente madura. Los niños no logran vivir en unidad. Imagínate, si nosotros agarramos 2 niños ahora de 7 años de edad y los ponemos en una pieza con un juguete y volvemos 30 minutos después a esta pieza, ¿cómo vamos a ubicarlos? Ellos van a estar así. No, yo te prefiero en honra. Quiero darte el honor. Puede quedarte con el juguete. ¿Vamos a ubicarlos así? Vamos, los 2 niños con un juguete. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Cómo van a estar ellos? Peleando, se pegando. No, esto es mío, no es tuyo. Yo quiero jugar. ¿Por qué los 2 niños no logran vivir en unidad? ¿Por qué? Porque no tienen madurez. Unidad es para gente madura. Entre los niños hay competencia, entre los maduros no. ¿Viste? O sea, para vivir en unidad, nosotros tenemos que tener sabiduría y madurez. Unidad es para gente madura. No, es imposible vivir en unidad sin madurez. No tiene cómo. Vamos a matarnos. No. Hace falta tener madurez. Era justamente lo que los corintios no tenían. Ustedes son niños, son carnales. ¿Por qué son carnales? Porque son niños. ¿Y cómo saben que son niños? Hay envidias, celos, competencias, competiciones, peleas, ambiciones personales. Son niños. No tienen madurez. Y para mirar por vosotros en un presbiterio local hace falta tener sabiduría y madurez. No tiene cómo tener unidad sin madurez. No hay cómo. Y es impresionante, ¿no? Cómo el relacionamiento puede edificar o destruir, ¿no? Porque hacemos justamente al contrario lo que Jesús dijo en San Mateo 18. San Mateo 18, Jesús dijo así: si tu hermano pecar contra ti, ¿qué tengo que hacer? No, en Mateo 18 no dice eso, no dice perdonar, dice así: si tu hermano pecar contra ti, va a hablar con él y ti solamente, los 2. Si él te escucha, ganaste a tu hermano. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cuando Crispín peca contra mí, en vez de yo hablar con él solito, yo y él solo, como dijo Jesús, ¿qué hablo yo? Yo voy a Víctor. Víctor,
¿viste lo que hice Crispín? ¿Viste cómo hizo? Se enojó ayer, ¿viste cómo? No es discípulo. No, este no es discípulo. Se enojó, después habla que es pastor. No es. No es. Entonces yo hago esto. En vez de hablar con Crispín, yo hago chisme enemista. ¿Chisme enemista? Sí, enemistad. Enemistad. Y entonces después voy a Ananías. Sí, ¿Viste lo que hice Crispín? No, yo me quedé escandalizado con él. Estaba manejando sin documento. No, esto es pecado. No es pastor. Y a la vez Jesús dijo así: si tu hermano pecar contra ti, va Y reprende estando tú y a él solo. Si Solo. te oyere, ganas a tu hermano. Dice. así que se hace la cosa. Pero nosotros no vamos a reprender al hermano cuando peca. Vamos a hacer enemistad con los demás cuando él no está presente. Esto produce división. ¿Viste cómo nosotros tenemos que tener sabiduría y madurez para vivir en unidad? Nos hace falta. Nos hace falta estas cosas. Y si Crispín no me escucha, Jesús dijo que yo tengo que llamar 2 personas Sí. para ser testigos de lo que estoy hablando a él y cómo estoy hablando a él y cómo reaccionó Crispín en esta cosa. Pero yo no les dice a ellos de antemano. Ellos no saben de nada de lo que está pasando. Crispín pecó contra mí. Yo fui a reprenderlo en amor. Hablé palabras dulces, valorando su vida, no disminuyendo su vida, pero valorando a mi hermano. Mira, Crispín, vos ayer estaba manejando sin documento, esto por ahí puede resultar en algo malo para vos, y yo te quería decir que por ahí puedes arreglar esto, ¿no? Pero quiero valorarte, hermano, me gusta mucho, te quiero mucho, yo te amo, yo soy tu hermano, quiero ayudarte, puedo orar por vos. Y Crispín, no, ¿quién piensas que sos? Vos sos un niño, andá. No me escuchó. Entonces, ¿qué hago? Yo llamo 2 testigos, pero yo no hablo nada para ellos de antemano, ¿no? Yo los invito para participar de esta conversación sin que ellos sepan de nada. Ellos no saben de nada. Les invito, mira, Víctor y Esteban, ustedes 2 pueden acompañarme, necesito charlar con Crispín. Y ellos 2 me preguntan, ¿pero de qué se trata? No, tengo que hablar algo, necesito que ustedes sean testigos de lo que voy a hablar y cómo voy a hablar y su reacción. Bueno, está bien. Y los 2 sentan y yo le digo a Crispín en la verdad, en amor, otra vez, tranquilo, valorando su vida. Y él reacciona mal. Entonces los 2 son testigos que yo hablé la verdad, hablé en amor y él reaccionó mal. Y él no nos escuchó a nosotros. Entonces tengo que pasar a otra instancia, que es decir a la iglesia. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero nosotros, ¿qué hacemos? En vez de hablar entre ti y él solito, yo hago enemistad con otro, con el otro, con el otro, con el otro. Estoy sembrando división. Falta de madurez. Falta de madurez. ¿Viste? ¿Viste cómo hace falta para vivir en unidad? Sabiduría y madurez. Principalmente en un ambiente de presbiterio. Principalmente en un ambiente de presbiterio. Porque los presbíteros son muy inteligentes, muy sabios, ¿no? Saben de todo, entonces hay
hace falta tener sabiduría y madurez. Bueno, el tercer principio que yo veo en estas palabras de Pablo y nosotros aplicamos allá en el presbiterio local en Agudos, está en el versículo 19. Que Pablo dice así, que yo he servido al Señor con humildad. O sea, lo que está hablando él está hablando que él estaba funcionando en el servicio ministerial. Yo he servido al Señor, ¿no? Estaba funcionando en el servicio ministerial, pero estaba funcionando en este servicio con carácter, con humildad. Entonces Pablo está hablando de don y carácter, está hablando de servicio y conducta, está hablando de ministerio y santidad. Los dos tienen que caminar juntos. Está hablando que yo he servido al Señor, pero con carácter, con humildad. Humildad habla de carácter, ¿no? Entonces él está hablando que estaba sirviendo al Señor con carácter. Y esto es un tema que me sacudió. ¿Por qué? Porque cuando yo soy usado por Dios para traer una revelación, para corregir a alguien, para ser un discípulo, para bautizar a alguien, para predicar, para profetizar, para echar los demonios, para sanar a los enfermos, cuando soy usado por Dios para hacer todo esto, me agarra la sensación que Dios me golpea la espalda y me dice: muy bien, siervo fiel. Y esto es un engaño, porque ser usado por Dios no significa ser aprobado por Él. Solo porque yo soy usado para bautizar a alguien, para imponer las manos sobre los enfermos para que sean sanados, para echar los demonios, para predicar en domingo en la reunión general, para bautizar a alguien en el Espíritu Santo, para restaurar un matrimonio que se estaba divorciado, para traer una revelación, para corregir a alguien. Cuando soy usado por Dios para hacer todo esto no es ninguna garantía que yo soy aprobado por Él. En San Mateo capítulo 7 versículo 21 Jesús dijo así: ni todo aquel que me llama de Señor entrará en el reino de los cielos, pero solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me van a decir: nosotros profetizamos en tu nombre, y la profecía se sucedió. Nosotros hicimos maravillas, y las maravillas se sucedieron. Nosotros echamos demonios en tu nombre, no fue en otro nombre. Y yo les voy a decir: no los conozco. ¿Qué pasó con ellos? Eran usados por Dios, pero no eran aprobados por Él. Porque ser usados por Dios no es ninguna garantía que nosotros somos aprobados por Él. Esto es un gran engaño. Es muy interesante la palabra de Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, que Pablo dice así: aunque mi conciencia no pese en nada, aún así no me considero justificado ante Dios, porque el que me juzga es el Señor. ¿Qué Pablo está diciendo? Que nuestra conciencia no es un instrumento seguro para evaluar si yo soy aprobado o reprobado por Dios.
Pablo dijo, aunque mi conciencia no pese en nada, yo hago esto, y mi conciencia no me pesa en nada. Aún así, no me considero justificado ante Dios, porque mi conciencia no es un instrumento seguro para hacer una evaluación como esta. No es. No es. Nosotros no podemos confiar en la evaluación de nuestra conciencia. Si yo practico algo y mi conciencia no me pese, no me acusa, pero la palabra me condena mi conducta, yo estoy reprobado ante Dios. Nuestra conciencia no es un instrumento seguro para evaluarnos ante Dios, no es. La palabra sí es. Es interesante porque en 1 Corintios 9, 27 Pablo dice así: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo esclavitud, para que después de predicar a muchos, yo mismo no sea reprobado. O sea, Pablo admitía la posibilidad de ser reprobado después de ser usado para predicar el evangelio a mucha gente. Esta vez no dice eliminado. Eliminado. ¿Viste? Ser usado no es ninguna garantía que somos aprobados. Si nosotros no tenemos carácter, santidad, andar en luz, rectitud, integridad, conducta, comportamiento, pureza, nosotros estamos reprobados, aunque seamos tremendamente usados. O sea, esto tiene que cambiar nuestras ganas. Tenemos muchas ganas de ser usados, pero pocas ganas de ser aprobados. Vivir en santidad, rectitud, pureza, carácter, integridad, conducta. Esto tiene que cambiar nuestras ganas para que tengamos ganas de ser aprobados ante Dios. Yo hago algunas preguntas para mí mismo para evaluarme ante Dios bajo la luz de la palabra de Dios. Hace muchos años que hago estas preguntas a mí mismo para evaluarme. Y yo voy a compartir con ustedes estas preguntas que hago a mí mismo. Quizás te pueda ayudar. La primera pregunta que hago para mí mismo es: ¿Dios aprueba mi conducta? ¿Dios aprueba mi conducta? La segunda pregunta que hago para mí mismo: ¿hay cosas en mi vida que me avergonzarían si sepan mis hermanos? Hay cosas que hay en mi vida. Hay cosas en mi vida que me avergonzarían si sepan mis hermanos. La tercera pregunta que hago para mí mismo: ¿vivo una vida santa o vivo en la práctica de pecado? ¿Vivo una vida santa o vivo en la práctica de pecado? La otra pregunta que hago para mí mismo:
he caído en pecados sexuales. La otra pregunta. ¿He mentido? Es interesante que el mentiroso solo se da cuenta que es mentiroso cuando es expuesto, ¿no? ¿He mentido? La otra pregunta. ¿Estoy limpio en el manejo del dinero? ¿Tengo deudas sin pagar? La última pregunta. ¿Estoy en paz con todos mis hermanos? Estas preguntas por ahí nos ayudan a evaluarnos ante Dios, ¿no? Me gusta mucho la palabra de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, que él dice: procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de lo que avergonzarse. ¿De qué avergonzar? ¿De qué avergonzar? La cosa es presentarnos ante Dios aprobado, no ante los hombres. Ante Dios que ve todo, que es luz. En Él no hay tiniebla. El cuarto principio que veo en estas palabras de Pablo. ¿Seguimos o ya está? Ya avanzamos mucho. Seguimos. ¿Vamos a seguir? Seguimos. Yo tengo 3 puntos más acá. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Bueno. Bueno, el cuarto principio que yo veo en estas palabras de Pablo está en el versículo 28. Volvemos al versículo 28. Que es pastorear la grey. Pastorear la grey. En este versículo 28 Pablo dice, mira, Hechos 20, todo Hechos 20, ¿no? Leemos Hechos 20 al principio y estamos sacando principios de varios versículos de Hechos 20, ¿no? Y entonces ahora vamos al versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. El principio es pastorear la grey. Pablo dice ahí, mirad por vosotros, ya vimos lo que es mirad por vosotros, ¿no? Y también dice, para pastorear la grey, ¿no? En el cual el Espíritu Santo los constituyó obispos, para pastorear la grey, ¿no? ¿Es esto, versículo 28? ¿Está correcto? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, pastorear la grey. Y yo veo que para pastorear la grey, Pablo da 3 instrucciones en este mismo Hechos 20 de cómo pastorear la grey. Y Pablo dice que tenemos que pastorear la grey funcionando en 3 ámbitos. ¿Cuáles son los 3 ámbitos? El primero, públicamente, que está en el versículo 20. Versículo 20, Pablo dice ahí públicamente, ¿no? Amén. Y
y como nada que fuese útil, he prohibido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. Por las casas es el segundo ámbito para pastorear la grey. Públicamente es el primer ámbito que está en el versículo 20. El segundo ámbito es por las casas, que también está en el versículo 20, ¿no? Y el tercer ámbito está en el versículo 31, que dice a cada uno. Por favor. Amén. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A cada uno. Este es el tercer ámbito para pastorear la grey. O sea, para pastorear la grey tenemos que funcionar en 3 ámbitos. Públicamente, por las casas y a cada uno. ¿No? El versículo 20 y versículo 31 podemos ver esto. Que Pablo pastoreaba a los discípulos de Éfeso públicamente por las casas y a cada uno. O sea, tenemos que trabajar en los 3 ámbitos, porque desde el púlpito es imposible pastorear 70 discípulos, imposible. Desde el púlpito no puedo pastorear 70 discípulos en agudos, no puedo. Desde el púlpito es como si yo estuviera con una manguera en la mano, manguera que tira agua, y 70 botellas adelante de mí destapadas. Y yo estoy tratando desde el púlpito con una manguera a llenar todas las botellas. ¿Qué voy a lograr? Ahora, si yo trabajo públicamente desde el púlpito y trabajo por las casas, donde hay un discipulador entrenado por mí, que está con 6, 8, 10 botellas destapadas con una manguera, una por una, ¡pum! Y va en la otra, ¡pum! Y va en la otra, ¡pum! Llenando todo. Y el otro ámbito es a cada uno, personal, el consejo personal. Entonces, o sea, para pastorear la grey, para formar, o sea, esto tenemos que tener muy claro, ¿viste? La acción principal para formar el carácter de los discípulos no es del púlpito. No es, la acción principal no es desde el púlpito. Tenemos que trabajar con los 3 ámbitos. Entonces solo vamos a tener iglesia en las casas. No, falta 2 ámbitos. No, entonces vamos a tener discipulado 1 a 1. No, falta 2 ámbitos, públicamente por las casas. No, vamos a tener solamente la predicación desde el púlpito. No, falta 2 ámbitos, por las casas y a cada uno. Cada uno es parte del todo, pero no podemos decir que solamente el púlpito es el todo. No, el púlpito es una parte del todo. Por las casas es una parte del todo y a cada uno es otra parte del todo. Y las 3 partes forman el todo. Y para formar el carácter de los discípulos a imagen de Jesús, tenemos que trabajar en los 3 ámbitos. Públicamente, por las casas y a cada uno. Mira, si por ejemplo yo estoy predicando en el púlpito sobre el hombre tiene que ser el proveedor de la casa, porque el hombre es el cabeza y él tiene que tener responsabilidad profesional. Bueno, estoy predicando esto de domingo y tiene 70 discípulos delante de mí. Y hay un discípulo que está sentado delante de mí que es trabajador, trabaja por el día, por la tarde y por la noche. Y él no se lleva bien con su esposa y usa el trabajo para huir de casa.
Trabaja por el día, por la tarde, por la noche, final de semana, no tiene tiempo con su esposa, no tiene tiempo con sus hijos, no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para ser discípulos, no tiene. Y yo estoy acá predicando que el hombre tiene que tener responsabilidad profesional. Bueno, y el otro que está al lado suyo es perezoso, no le gusta trabajar. Bueno, desde el púlpito, este perezoso estoy ayudando, pero el otro no estoy ayudando, estoy molestando. Porque yo estoy apoyando su desequilibrio profesional. Entonces, viste, desde el púlpito no puedo pastorear, yo estoy dando una palabra general como pastor de la congregación. Bueno, esto es parte del todo, falta dos ámbitos. Entonces, el discipulador que está al lado de él y escucha esta palabra que estoy dando, el discipulador dice así: mira, esta palabra no es para ti. Porque vos ya trabaja muchísimo. Lo que el pastor está hablando es para los perezosos. Esto no es para ti, el discipulador dice para el hermano que trabaja demasiado. Entonces, con un equipo trabajo en los tres ámbitos. Y así logramos avanzar con la formación de carácter en la iglesia, ¿viste? Entonces Pablo dice para los presbíteros de la iglesia de Éfeso, para pastorear la grey. Pero ¿cómo pastorear la grey? En los tres ámbitos. Tenemos que aplicar los tres ámbitos en nuestras congregaciones locales. ¿Viste? Yo me di cuenta también que en esta cosa de pastorear la grey, yo muchas veces puse el título de rebelde en un discípulo sin saber lo que estaba pasando verdaderamente en su vida. Por ejemplo, yo empecé a predicar el evangelio para un chico que tenía 19 años allá en mi ciudad. Pero él no tenía papá, su papá dejó la familia cuando él era niño. Creció junto con su mamá, solo. Entonces él creció con un montón de complejos en su vida. Y era una familia muy pobrecita, muy pobrecita. Y él, este chico, tenía una hojota, un pantalón y una remera. Solo nada más. Era lo que tenía él. Y yo empecé a predicar el evangelio para él. Él se arrepintió, creció, yo lo bauticé y empecé a discipularlo. Y él me decía: Márcio, entonces hay discípulos de verdad en la tierra. ¡Qué tremendo! Yo tengo que conocerlos. Bueno, vamos a mi casa en la reunión, y en la reunión general de domingo, y empezó a ir en la reunión general de domingo. Y empezó a tener comunión con los discípulos de Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estoy en comunión con los discípulos de Jesús. Y iba en todas las reuniones de domingo. No perdía una reunión. De repente, no fue más en las reuniones de domingo. Desapareció de las reuniones de domingo. Solo iba en la reunión en mi casa y a cada uno conmigo, personal. Pero de domingo desapareció. Entonces, ¿qué hice yo? Puse un título: ¿es rebelde? ¿No va a la reunión? Rebelde. Es rebelde este chico. ¿Cómo no va a la reunión? Es rebelde. No, ya sé qué voy a hacer. Voy a llamarlo a mi casa y voy a corregirlo. Este rebelde. ¿Viste? Hasta que entonces yo empecé a observar a Jesús, cómo hacía Jesús. Y yo me di cuenta que Jesús, cuando estaba caminando sobre las aguas con Pedro empezó a hundir. Empezó a hundir. Cuando hundió Pedro, porque tuvo miedo, empezó a hundir. Jesús no le corrigió,
no le criticó, no puso el dedo en su cara. Vos tienes una fe muy chiquitita, Pedro. No hizo así. No fue profeta que corta la cabeza. No habló palabra. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Ah? ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano para Que no se hunda. claro, para no hundir, para que Pedro aún no se hunda, Salvarlo. para salvarlo. Y lo trajo cerca de su pecho, lo abrazó, lo puso Pedro acá en su pecho. Y Pedro, abrazado en el pecho de Jesús, en los brazos de su papá, ahora se sentía seguro. Ah, qué bueno, me salvó. Yo estaba hundiendo. Ahora estoy en sus brazos, no tengo más miedo. Después que hizo, Jesús lo corrigió la falta de fe. Pero después de extender la mano. Pero nosotros, ¿qué hacemos? El discípulo que peca, que desobedece, somos profetas que cortan la cabeza. No se puede hacer esto con la novia de Cristo. Es la novia de Cristo, por favor. No está bien. Y yo puse el título de rebelde en este chico. Yo quería cortar su cabeza. Hasta que empecé a observar a Jesús. Cómo es distinto de yo. Cómo Jesús pastoreaba. Yo pastoreo diferente. Mi pastoreo es diferente de Jesús. Yo no tengo misericordia, compasión. No tengo paciencia con las ovejitas. Entonces me enteré de un testimonio de un chico en Brasil que era muy pobrecito, con su familia muy pobrecita. Sus papás se arreglaron para poner este chico en la mejor escuela de la ciudad. Entonces el chico empezó a estudiar en la mejor escuela de la ciudad. Pero ¿quién son los alumnos que frecuentan la mejor escuela de la ciudad? Llegan allá de auto de Mercedes, de los mejores autos que hay. ¿Cómo este chico llegaba en la escuela? De bus. Los alumnos cambiaban de zapato una vez por semana. Y este chico, con el mismo zapato por 3 años, ya tenía agujeros en su zapato. Por 3 años. El grado comparativo que este chico hizo con los otros alumnos fue tan grande que hizo un agujero en su alma. Cuando creció, cuando era adulto, él empezó a buscar ser rico, endinerado. Abrió una empresa para tener mucha plata. Compró más de 600 pares de zapatos. Y alguien le preguntó a él así: ¿vos sos feliz? Y él dijo: no soy feliz. Estos 600 pares de zapatos no sanó el agujero que tenía en mi alma. Cuando me enteré de este testimonio, yo me di cuenta que este chico que bauticé, que estaba discipulando, que desapareció de las reuniones, era como este chico. Él había desaparecido de las reuniones no porque era rebelde, como yo le puse el título. Desapareció porque él se comparaba con los otros discípulos. Él tenía una hojota, un pantalón, una remera. Los otros discípulos son emprendedores, tienen empresas, vienen de auto 0 kilómetros, tienen reloj, tienes de Adidas, iPhone. Y este chico se comparó con los demás.
hizo un agujero en su alma. No quiero más ir a las reuniones. No me siento bien allí. Desapareció de las reuniones. Y yo le puse el título de rebelde. Y a la vez Jesús, ¿qué hace con Pedro? Extiende la mano. Qué tonto que soy yo. Entonces cambié mi estrategia. Hice una cena buena para este chico, este discípulo. Lo invité a mi casa. Puse un ambiente amoroso, familiar, para que se sienta bien. Entonces, después de la cena, sentamos y le dije, mira, Alessandro, y le dije su nombre. Mira, hermano, vos no fuiste más a los encuentros. Yo me di cuenta de esto, te quiero ayudar, está todo bien con vos, puedo ayudarte en algo. Si quieres abrirte, estoy acá. Pero si no se siente bien para abrirte, todo bien. Y él empezó a llorar. Marcia, yo no sé lo que pasa conmigo. No me siento bien en las reuniones. Yo no quiero más, no tengo ganas de ir a las reuniones. Él no sabía traducir en palabras lo que sentía su alma. Lo que estaba pasando con él es que se comparaba con los demás, se sentía inferior y no tenía más ganas de ir. Pero él no sabía, no lograba, no alcanzaba hablarme eso en palabras. No sabía traducir esto en palabras. Yo que tuve que leer esto en su vida, como discipulador, como pastor. Yo me enteré que la oveja es el único animal que tiene la capacidad de morir de sed delante de una naciente de agua, solo porque tiene miedo de su propio reflejo en la agua. La oveja tiene sed, entonces se acerca de la agua para beber, pero cuando mira su reflejo en la agua, tiene miedo y no bebe agua, muere de sed delante del agua. Necesita de un pastor que pone la agua en su mano y lo lleva en la boca para beber. Estos son los animales que estamos pastoreando. No es una grey de perros, es una grey de ovejas. Oveja es un animal dependiente. Necesita de alguien para llevarla, para enseñarla, para charlar, para escucharla. No es un perro vos enseña que él tiene que beber agua allí, comer allí y hacer pis allí. Y él aprende y hace así todos los días. Lo que tienes que hacer es cargar de agua y de comida, solo nada más. Se arregla solo. La oveja no es así. La oveja depende de alguien para conducirla. ¿Conducirla? Sí, para conducirla. Si nosotros no les guiamos, ellos no dan cuenta de caminar hasta que lleguen a un nivel de madurez, que habla la palabra en 1 Juan capítulo 1 versículo 12, habla de 3 niveles de madurez espiritual: hijitos, jóvenes y padres. Pero hasta que lleguen a un nivel de madurez, necesitan ser guiados. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cortamos sus cabezas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 12 hasta 14. Habla de 3 niveles de madurez espiritual: hijitos, jóvenes y padres. A estos niveles tenemos que llevar a los discípulos.
Pero esto es un tema para otro día que voy a hablar 1 hora más acá. Esto no vamos a entrar en esto ahora. Estamos hablando de pastorear la grey, ¿no? ¿Viste? Son ovejas. Ovejas son animal dependiente. Tenemos que guiarlos con paciencia, charlar, enseñar, repetir la enseñanza, hablar de una manera distinta, ¿no? Ir guiándolos. Muchas veces nosotros tenemos que morir para que ellos puedan vivir. Muchas veces nosotros tenemos que perder para que ellos puedan ganar. Muchas veces nosotros tenemos que estar tristes para que ellos sean felices. Por eso Pablo dice, en mí opera la muerte y en vosotros opera la vida. Porque Pablo estaba dispuesto a morir para que ellos puedan vivir. Por eso Pablo dice, mis hijos, por los cuales siento dolor de parto otra vez por el mismo discípulo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿No? Entonces Pablo dice a los corintios, yo gasto y me dejo gastar en prol de vuestras almas, aunque yo ame mucho más y sea menos amado. Yo voluntariamente me dejo gastar en prol de vuestras almas. ¿Por qué? Porque en mí opera la muerte. Yo estoy dispuesto a morir para que las ovejas puedan vivir. Yo estoy dispuesto a perder para que las ovejas puedan ganar. ¿Viste? Es una muerte. El pastor está allí para morir en prol de las ovejas. Por eso dice que el grano de mostaza no cayendo, el grano de trigo, no cayendo la tierra, no muere, se queda solito. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para nosotros llevarnos fruto, tenemos que morir. Esto es el ministerio pastoral. Qué bueno, ¿no? Tengo 2 puntos más. ¿Qué les parece? ¿También? ¿Sí? Claro, Estamos empezando. Bueno, está bien, vamos al otro punto. Está en el versículo 27. Está en el versículo 27 que Pablo dice todo el consejo de Dios. ¿Es así? El versículo 27. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Entonces el principio que yo veo allí en este versículo es todo el consejo de Dios. Y esto tenemos que tener mucha revelación de lo que es todo el consejo de Dios. Porque nosotros hicimos un entrenamiento con los discipuladores, con los encargados de obra ya en Agudos, dándoles a ellos la revelación de cuál es todo el consejo de Dios que ellos tienen que enseñar para los discípulos. Porque muchos pensaban que tenían que enseñar la Biblia toda para los discípulos, y no es esto. Si yo tengo la responsabilidad como encargado de obra, un pastor, de enseñar la Biblia toda para los discípulos, yo no tengo años suficientes en la tierra para aplicar en mí, practicar y enseñar todo esto para los discípulos. O sea, todo el consejo de Dios no es la Biblia toda. Y fíjate que en versículo 31 Pablo dice cuántos años llevó para enseñar todo el consejo de Dios. 3 años. O sea, en 3 años Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso todo el consejo de Dios. No es infinito. Porque si no, no podría llevar 3 años. Es finito. Tiene comienzo, medio y final.
Para eso nosotros tenemos que tener revelación de lo que es útil y de lo que es indispensable. Por ejemplo, es útil conocer cuántos reyes tuvo Israel. Es útil. Es útil conocer los juicios de Dios contra la Babilonia en el Viejo Testamento. Es útil. Es útil conocer los detalles de los votos de los nazireos, que no puede cortar el pelo y la barba. ¿Nazireo? Nazareo. Nazareo. Es útil conocer los detalles de lo que es el voto de los nazareos. Es útil, pero no es indispensable. Si yo me quedo acá o en el domingo a la noche, en la reunión general, predicando 1 hora sobre el voto de los nazareos, ¿voy a ayudar al esposo a amar mejor a la esposa? No. ¿Voy a ayudar a la esposa a someter a su marido? No. ¿Voy a ayudarles a ellos a criar crianza de hijos? No. ¿Voy a ayudar a los discípulos a vencer la carne y vivir en santidad? No. Entonces tengo que tener revelación de lo que es útil, de lo que es indispensable. Lo indispensable, básicamente hablando, está en el Nuevo Testamento, en la doctrina de Jesús y de los apóstoles. Ahí está lo básico de lo que es indispensable. Porque si yo no tengo revelación de lo que es indispensable, lo que pasa, yo hago esto, saco un versículo del Viejo Testamento, hago una combinación con un versículo del Nuevo Testamento para tener una buena prédica, para tener un efecto de una buena reunión dominical. Esto es lo más frecuente, lo improviso. Así yo hago un entretenimiento con los santos por años, sin enseñarles a ellos lo que es indispensable aprender. Pero lo improviso es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque no tenemos revelación de lo que es indispensable, que básicamente está en la doctrina de Jesús y de los apóstoles, que es todo el consejo de Dios. Es un cuerpo doctrinal que su contenido tiene verdades revestidas de un carácter fundamental, que es suficiente para agarrar un discípulo nuevo convertido y llevarlo hasta su madurez en la fe. Es suficiente para hacer esto. Entonces yo tengo que establecer cuál es el cuerpo doctrinal finito, que tiene comienzo, medio y final. Yo tengo que tener esto en mi congregación, en los grupos de hogares, en el discipulado, para saber lo que tengo que enseñar. Y entonces yo puedo llevar a los discípulos hasta su madurez en la fe, con este cuerpo doctrinal finito. Y yo me di cuenta, en Lucas 16, Jesús dijo así: los hijos de las tinieblas, los hijos del mundo, son más sagaces que los hijos del reino. ¿Por qué? Porque en la universidad, uno llega en la universidad, no sabe nada de ingeniería. Cuando llega a la universidad, él tiene un plan de carrera de 5 años. Al final de los 5 años, él está listo para el trabajo. Y en este plan de carrera de 5 años, la universidad puso allí teoría, práctica, examen, grupos de dinámica, estágio, laboratorio, un montón de cosas. Pero nosotros no tenemos eso en la iglesia. Lo improviso es lo más frecuente. No tenemos un cuerpo doctrinal finito que tiene comienzo, medio y final, que son suficientes para agarrar a un discípulo nuevo convertido y llevarlo hasta su madurez en la fe. No tenemos. Pablo tenía un consejo de Dios. Pablo tenía un cuerpo doctrinal y él dijo que en 3 años enseñó todo este cuerpo doctrinal para ellos.
¿Viste? Entonces nosotros tenemos que tener revelación de lo que es indispensable, establecer el cuerpo doctrinal. Allá en Agudos nosotros hicimos así. ¿Lo que hicimos? Lo que tiene en este cuerpo doctrinal, el propósito eterno de Dios, el hecho de Cristo, puerta, camino y meta, arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo, principio de autoridad y sumisión, crianza de hijos, función del cónyuge, administración de finanzas, dones y ministerios para enseñar a los discípulos a descubrir cuáles son sus dones, sanidad del alma, para que los discípulos se liberen de las ataduras de la vieja vida. Los fundamentos de Hebreos capítulo 6, los 6 fundamentos de Hebreos 6. Esto es nuestro cuerpo doctrinal finito, que tiene comienzo, medio y final. Esto es suficiente para enseñarlos y llevarlos hasta su madurez en la fe. Todo el consejo de Dios, ahí está. Esto facilita muchísimo el trabajo de los encargados de obra, porque los encargados de obra no tienen que enseñar la Biblia toda. ¿Viste? Entonces Pablo, aquí yo veo otro principio que Pablo está hablando. Todo el consejo de Dios. Yo enseñé para ustedes en 3 años. Entonces él tenía un cuerpo doctrinal finito, que tiene comienzo, medio y final, ¿viste? Entonces nosotros también tenemos que tener un cuerpo doctrinal, todo el consejo de Dios, ¿no? Y con todo el consejo de Dios, en el discipulado, trabajando en los 3 ámbitos, ¿viste cómo encaja las cosas? Tengo todo el consejo de Dios, trabajo en los 3 ámbitos, públicamente, por las casas, a cada uno, con un equipo, los encargados de obras, los pastores, los ministerios, pluralidad, ¿no? Entonces, en este discipulado, yo hago un trabajo de comunicar, ejecutar y corregir. Comunicar, ejecutar y corregir. Comunicar, ejecutar y corregir. Comunicar, ejecutar y corregir. Porque, por ejemplo, solo porque yo comuniqué la voluntad de Dios para el discípulo, no es garantía que él va a ejecutar eso. Yo no puedo darme por satisfecho que él nunca más tiene problema y va a practicar esto que yo comuniqué. Aunque yo traiga una revelación de la palabra muy tremenda, no es garantía que él va a practicar eso. No es garantía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Supervisar cómo está practicando lo que fue comunicado para él. Y ayudarlo a practicar esto. No, por ejemplo, solo porque yo enseñé un discípulo sobre, por ejemplo, sucedió eso en Agudos. Yo enseñé a un discípulo sobre autoridad y sujeción. Vos tenés que someter esa autoridad porque está escrito en Romanos 13:1 y en 1 Pedro también está escrito para no difamar las autoridades. Enseñé eso para el discípulo y le pregunté, ¿entendiste? Y él dijo, entendí. ¿Y lo que entendiste? A ver. Él dijo, yo tengo que someterme a las autoridades, no puedo difamar las autoridades. Entonces yo me llené de alegría. ¡Qué bueno profesor que soy! Entendió todo lo que enseñé. Es suceso garantizado. Lo que pasó, en la otra semana, él vino a mi casa y yo le escaneé. Yo escaneé a los discípulos, haciendo preguntas. Estamos ahí caminando juntos y le pregunto, ¿y cómo está la comunión con Dios? Está bien, estoy leyendo la Biblia, estoy orando. Qué bueno, qué bueno. ¿Viste este lugar que vende helado? Es nuevo, ¿viste? ¿Probaste? Sí, probé. Qué bueno. A mí me gusta mucho el helado de este lugar. Qué bueno. ¿Y cómo está el principio de autoridad y sumisión? ¿Cómo está? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te quedaste calladito? Y él se hizo así.
tiene cosa. Y lo escaneé. Escaneé cómo estaba su comunión con Dios. Estaba bien. Escaneé cómo estaba esta área de autoridad y sumisión. Se quedó rayado. Tiene cosa. Bueno, después hablamos sobre eso, pero te pregunto, ¿qué pasó? No pasó nada, Marcio, ya está todo arreglado. ¿Qué dijiste a tu jefe? Mira, él me dijo para hacer esto, pero no es mi trabajo hacer lo que me mandó. Y yo le dije, ¡estás loco! Está bien. Bueno, vamos a la reunión, después hablamos. Fuimos a la reunión. Volvimos a casa, sentamos en el sillón y le dije, hijito, bueno, yo tengo que corregirte. Vos ya habías aprendido que no puedes difamar la autoridad. ¿Y qué te parece? ¿Que difamaste o no? Sí, yo difamé. Y ahora tengo que corregirte. Pero, porque te amo. ¿Y qué te parece que tienes que hacer ahora? Tengo que pedir perdón, ¿no? Sí, tiene que pedir perdón. Bueno, está bien, voy a pedir perdón. Bueno, hijito, muy bien, vení, dame un abrazo, voy a bendecirte. Lo corregí. Comunicar, ejecutar, corregir. Comunicar, ejecutar, corregir. Solo porque comunicamos muy bien la palabra, no es garantía que ellos van a practicar y nunca necesitarán de corrección. O sea, para pastorear la grey tenemos que trabajar en los 3 ambientes, 3 ámbitos, con todo el consejo de Dios y en el discipulado, comunicar, ejecutar y corregir. Bueno, finalmente el último punto. El último punto, tenemos que volver al capítulo 19 de Hechos y después avanzamos otra vez al capítulo 20. Entonces, vamos a leer Hechos capítulo 19, que habla sobre el último principio que yo veo acá, que es el principio de formación de nuevos obreros. Hechos 19. Hechos 19, versículo 1. Todos nosotros conocimos muy bien este pasaje, pero vamos a leer. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Entonces, ¿en dónde vino a Pablo? Éfeso, en Hechos 19. Bueno, en Hechos 20, ¿en dónde estaba Pablo? En Éfeso también. ¿Te acordás que llamó los ancianos de Éfeso? Bueno, fíjate en estas informaciones. Entonces, Hechos 19, 20, Pablo vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos en Éfeso, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mira estos ciertos discípulos que Pablo encontró. Mira el nivel de estos discípulos. ¿Qué nivel tenían ellos? ¿Qué nivel tenían ellos? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mirando el nivel de estos discípulos, era muy bajito, ni había aprendido que hay Espíritu Santo. Mira el nivel de estos discípulos, ¿no? Bueno, entonces le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, hasta el versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. Bueno, entonces Pablo llegó a Éfeso. ¿Encontró cuántos discípulos? 12. ¿Qué nivel tenían estos discípulos? Muy bajo, no sabía ni siquiera que había Espíritu Santo. Bueno, vamos a Hechos 20, versículo 17. Hechos 20, 17, Pablo está ¿en dónde? En Éfeso. Y mandó llamar ¿quién de Éfeso? Está en versículo 17. Los ancianos. ¡Wow! ¿Qué pasó con estos 12 discípulos nivel bajo? Ahora eran ancianos. ¿Viste que Pablo agarró 12 discípulos nivel bajo, trabajó una formación de obreros y ahora ellos eran presbíteros de la iglesia? O sea, Pablo hizo un trabajo de formación de obreros con ellos. Era un nivel bajo, no sabían que tenía Espíritu Santo, pero ahora ya eran presbíteros, ancianos. ¿Cuántos años llevó Pablo para hacer este trabajo con ellos? 3 años. ¿Viste? O sea, lo que tenemos que hacer en nuestras congregaciones, formar nuevos obreros. Tenemos que formar nuevos, no puede morir en nosotros. Tenemos que pasar ¿viste este deporte que uno está corriendo y después pasa para el otro? La posta. Tenemos que pasar la posta para el otro seguir con la obra. No puede morir en nosotros. Yo tengo 33 años. Yo estoy trabajando en mi congregación local, formación de nuevos obreros, porque yo siento que yo estoy acercándome de la línea de llegada. Hay en mí un espíritu de urgencia para formar nuevos obreros, porque siento que estoy acercándome de la línea de llegada. En la última curva siento esto. Esto me lleva a un trabajo urgente de formación de nuevos obreros, a darles espacio, a confiar que ellos pueden sí ser los futuros presbíteros y diáconos de agudos. Y Pablo hizo esto con 12 discípulos nivel bajo en 3 años. ¿Y de dónde vamos a sacar los nuevos obreros de nuestras congregaciones? Hechos capítulo 6 contesta esta pregunta. Hechos capítulo 6 versículo 1 contesta esta pregunta. ¿De dónde vamos a sacar estos nuevos obreros? Mira Hechos 6:1. En aquellos días, este es el último versículo y termino, prometo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, mirad en dónde ellos buscaron los nuevos obreros. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros. O sea, los nuevos obreros van a ser formados en el seno de la comunidad, en el seno de la congregación local. De allí van a ser formados los nuevos obreros. Yo soy un fruto de alguien que nació
como un obrero que fue formado en el seno de mi comunidad. A 15 años atrás, mi profesor me bautizó, me evangelizó, me bautizó, empezó a discipularme y yo fui nombrado junto con él hace 2 años, 3 años, pastor junto con él en mi congregación en donde yo fui convertido, en donde yo fui formado, mi carácter, en donde yo fui discipulado. Yo fui formado un obrero allí. O sea, no tenemos que exportar un obrero de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, no hace falta. Nuestros obreros están en el seno de nuestras congregaciones. Amén, así es. Hay que, claro, hay que moldearlos. ¿Viste que un perro hace así? ¿Cómo hace? ¿Cómo es esta palabra en español? Escarbar. Tenemos que escarbar nuestra congregación local, porque allí tiene presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas, discipuladores, encargados. Están allí. Hay que escabear. ¿Viste? En el seno de la congregación local nacen los futuros obreros que nosotros vamos a imponer las manos para que sean presbíteros, diáconos, para que formar un equipo, ¿viste? Yo me quedo aleluyado con esto. Porque te diste cuenta, la primera cosa que Jesús hizo en su ministerio fue formar un equipo de 12 hombres. Después empezó a predicar a la multitud, echar fuera los demonios, sanar a los enfermos, hacer milagros, multiplicar pan, pero no hizo nada de estas cosas de obra de ministerio antes de formar un equipo. La primera cosa que hizo Jesús, formó un equipo, después empezó a desarrollar su ministerio. Amén, así es. Y la formación de obreros habla sobre esto, sobre formar equipo, nuevos obreros desde el seno de la congregación. Así es. ¿Viste? No digo que en 3 años tenemos que hacer esto, pero es un parámetro. Pablo hizo esto en 3 años, ¿no? Yo llevé un montón de tiempo. Yo ya hice un trabajo de formación con un discípulo mío que es diácono. Puse la mano en su cabeza para que sea diácono. Y él hizo un trabajo con su discípulo para que sea su compañero en el diaconato. Y ahora ya estamos preparando más 3 diáconos. Y estos 2 diáconos que tienen para que sean presbíteros con nosotros 3. Allá nosotros trabajamos con un parámetro más o menos así. A cada 50 discípulos, 2 presbíteros. Para cada 50 discípulos. Y para cada presbítero, 2 diáconos. Para que sean el brazo derecho e izquierdo del presbítero. Pero sí, es solo un parámetro, una línea para poder trabajar. A veces, pero nosotros estamos escarbando. ¿Cómo es? Escarbando. Y sale 2 presbíteros, un diácono. Bueno, está bien, ya es un equipo, pero hay que escarbar. No, pero trabajamos así, con estos parámetros allá para avanzar. Y fue impresionante. Después que formamos nuevos obreros allá en Agudos, fue una plataforma para un desarrollo más grande en la obra local y también extra local, porque por ejemplo, nosotros somos 3 presbíteros, pero yo estoy haciendo un viaje de más de 30 días y no hace falta Marcio estar allá, porque tiene 2 presbíteros y 2 diáconos y 12 encargados de obras. Hay un equipo allá, yo puedo salir. Yo salí de viaje final de marzo. No volví a mi casa hasta ahora todavía. Voy a volver solo al principio de mayo. Voy a quedar un viaje de más de 30 días. Pero yo puedo hacer esto porque se quedó un equipo allá. No podemos hacer nada sin un equipo. Por eso tenemos que formar nuevos obreros. Amén. Amén. Bueno.